Bueno, buenas noches. Bueno, tarde o noches ya, porque ya con lo temprano que se hace de noche, ya noche. Estamos esta tarde aquí con Marucci, porque ya me voy a permitir el lujo de llamarla familiarmente Marucci, porque estoy aquí esta tarde con ella desde bien temprano. Hablando de cómo ha surgido su historia, cómo ha surgido la historia de la mujer durante la Guerra Civil, sobre todo. Hemos estado haciendo mucho hincapié, cómo ella recuerda y cómo ha ido conociendo la historia de España, que muchos no conocemos así de esa forma, y que hoy nos ha dado una clase magistral, que no recordaba así desde mis años de instituto o un poco más. Y nos contaba un poco cómo había surgido, cómo había conocido ella la historia de España, la importancia que tiene que los jóvenes conozcamos la historia de esa forma, de la gente que en realidad la ha vivido. Y súper agradecida de que esté aquí con nosotras, súper agradecida también de que Victoria, la presidenta de Anónima, nos haga partícipes y todas las representantes de la asociación nos hagan partícipes de su acto. Y nada más, voy a dejar a Felipe, nuestro concejal de Cultura, que explique un poco en qué consiste la historia del libro de Marucci, que él lo sabe súper bien, y la historia sobre ella, que conocía ya de antemano, y sobre todo a la protagonista que tenemos aquí a nuestra izquierda. Bueno, buenas tardes, gracias Leticia por estas palabras. Yo esta tarde la verdad es que estoy sentado en la mesa yo todavía no la he conocido como Leticia y los compañeros, porque no he tenido la suerte de poder pasar la tarde con ella por motivos laborales. Acabo de llegar, pero conocía bastante la historia de la familia de María, la verdad. El otro día, cuando Victoria, agradecer a la Asociación de Mujeres Rurales de Abarán la invitación y la actividad que han organizado. El otro día, cuando Victoria me invitaba a que viniera por aquí, le dije que claro, que vendría con todo el gusto, y más tratándose de una invitación de esta asociación, que normalmente suelo acudir casi siempre a todos los actos que organizáis desde hace mucho antes de que fuera concejal de Cultura, ¿vale? Y me dijo me pasó el cartel con la jornada, y cuando vi el nombre de María Sánchez Miaja, pues la verdad es que me recordó a la familia Miaja. Y yo tengo que decirte que yo no sabía en ese momento que era familia de esta familia, ¿no? Pero claro, rápidamente me puse a buscar, y entonces me di cuenta que sí, que mis sospechas se confirmaban, ¿no? Esta tarde, además de tener aquí a una escritora que ya está de alguna forma consolidada, es su sexto libro, ¿no? Sí. ¿Vale? Tenemos a una persona que forma parte, junto con su familia, de la historia política de nuestro país. Esa es la realidad de María, ¿vale? Y tanto su madre, María Miaja. Desde que soy concejal de Cultura he hecho varias presentaciones de libros, y en ninguna de ellas he hecho una intervención de alguna forma hablando de política. Pero es que hoy sí toca hablar de política. No nos podemos saltar las reglas del juego, está claro. Hoy sí toca hablar de política. La madre de María es una mujer que en Ceuta le llamaban la pasionaria ceutí. O sea que imaginaros de lo que estoy hablando. Es una mujer que luchó durante los años de posguerra. El libro, el título del libro dice, Mi infancia en la posguerra, narrado por Marucci. Supongo que no lo he leído todavía. No me ha dado tiempo todavía, pero lo leeré, te lo puedo asegurar. Supongo que nos situará un poco en el contexto político de los años de posguerra en Ceuta, y probablemente pues nos hablará un poco también de su madre, María Miaja, como he dicho, la apasionada de una mujer muy vinculada a la historia del Partido Socialista de España. Sí. Creo que el Partido Socialista... de hecho, el Partido Socialista la ha homenajeado en varias ocasiones. La nombraron Mujer Socialista del año hace... unos años antes de morir, ¿no? Sí, no, fue en el año 84. Correcto, unos años antes. Era una mujer que ya con 15 años, en plena posguerra, en momentos muy difíciles en la ciudad de Ceuta, se ponía los pantalones. Pero de las primeras mujeres probablemente en Ceuta en ponerse los pantalones, pero tanto físicamente como simbólicamente. Y era una mujer que ha ayudado mucho a la ciudad de Ceuta en momentos muy, muy difíciles
y que todavía muchos barrios obreros de la ciudad de Ceuta siguen diciendo en el día a día, ojalá tuviéramos todavía a María Miaja por aquí. Esa es la realidad de la madre de María. Luego tenemos también a uno de los tíos de María, a Fructuoso Miaja, Frutos, más conocido como Frutos, que bueno, que fue otro hombre muy ligado a la historia de la posguerra en la ciudad de Ceuta y en el Partido Socialista, incluso en la cárcel de Santa María en Cádiz, que organizó de forma clandestina células del Partido Socialista dentro de la cárcel. O sea, un hombre muy vinculado a la lucha obrera de este país y que luego tuvo su reconocimiento de forma pública y política a partir de entrada a la democracia en el año 87, creo que fue, porque llegó a ser alcalde de Ceuta. Primero fue senador. Fue senador, teniente alcalde, concejal y luego alcalde, ¿no? Sí. Correcto. Y bueno, a esta persona, a Frutos, al tío de María, se le achaca todo el proceso modernista de la ciudad de Ceuta. Estamos hablando de una ciudad que no tiene, ahora cuando dicen muchas veces en Valencia, los últimos años se ha modernizado mucho, de igual, el contexto donde el tío de María puso en marcha la ciudad de Ceuta en los años 1980 era un contexto totalmente distinto al año 2000 de Valencia, o sea que el mérito entonces a este hombre se le achaca todo el modernismo el proceso modernista de la ciudad de Ceuta y gran parte del proceso democratizador de la ciudad de Ceuta también. Una persona muy reconocida que se ha estudiado, se ha escrito mucho sobre él, los cronistas de Ceuta han escrito mucho sobre él, la Fundación Pablo Iglesias ha escrito mucho sobre él, o sea que estamos hablando de una familia, como he dicho al principio, que forma parte de la historia política de España. Y bueno, y también nombrar, no se me puede pasar por alto, que su tío y su madre son sobrinos del general Miaja. Sobrinos de primos hermanos. Sobrinos de primos hermanos. El general Miaja, ahora aquí no voy a entrar ya en ningún tipo, pero solamente para nombrarlo, para el que no sepa, el general Miaja fue el general que más militares tuvo a cargo en la Guerra Civil Española. Fue el defensor de Madrid. Él fue el defensor de Madrid y aparte era el jefe de todo el ejército republicano centro-sur. Correcto. O sea que estamos hablando de personas muy importantes en la historia política de España, como he dicho. Por lo tanto, esta tarde tenemos aquí a una persona que, bueno, que aparte de una gran escritora y consolidada, como repito, pues para los anales de la historia de Navarán podemos decir que ha pasado por aquí y ha estado aquí con nosotros, ¿vale? En cuanto al libro, tengo que decir que este tipo de libros que de alguna forma nos narran la vida de una persona en esos años en una ciudad, pues lo que nos sirven de alguna forma también, además de para ir conociendo la vida de María y de sus familiares y de sus vecinos en Ceuta en esos años, nos sirven para conocer la historia política de una ciudad como Ceuta en esos años y de alguna forma pues se hacen más entretenidos que si coges un libro solo de historia política y te pones a leerlo, ¿no? Porque puede ser un poco más aburrido, ¿no? Recomiendo este tipo de libros porque hay un libro también muy parecido a este, aunque aquí el caso no es... Habla de una familia, de los Rosales, en Granada. Esta gente, los Rosales, son la familia que acogieron a Federico García Lorca en los últimos últimos días de su vida, ¿vale? Sí, ellos, sin embargo, eran una familia, la mayoría de ellos vinculada a la Falange, pero lo acogieron y lo tuvieron en su casa y lo protegieron, le dieron protección, porque bueno, sabían que era de alguna forma pues, una barbaridad lo que se iba a cometer o lo que se cometer con una persona como García Lorca. El libro se llama El silencio de los Rosales, está escrito por Gerardo Rosales y es un libro que también de alguna forma nos ilustra mucho de cómo se fueron sucediendo acontecimientos históricos políticos en una ciudad como Granada en esos años esos días de la Guerra Civil y principios de finales de la Segunda República y principios de la Guerra Civil. Son libros que de alguna forma son muy pedagógicos y nos sirven mucho, por lo tanto recomiendo la lectura de este tipo de libros porque nos documentan mucho de aquellos momentos que se vivieron en esas ciudades y bueno, de alguna forma pues es nuestra obligación conocer la historia política de nuestro país, ¿vale? Por mi parte, ya terminar, agradecer, como he dicho, a Anónima, Asociación de Mujeres Rurales, una asociación de mujeres progresistas y feministas. Tengo que decir que el feminismo no es como muchos piensan o como muchos lo llaman feminazi en algunos sitios o algo así, ¿no? Hay que decirlo todo, ¿no? El feminismo solamente lucha por la igualdad de las mujeres y los hombres, que las mujeres se igualen en derechos a los hombres. Aunque algunos piensen que esto ya no tiene por qué existir, este tipo de asociaciones, que esto ya es una realidad, que las mujeres están igualadas en derechos a los hombres, eso es un auténtico error.
Y además voy a poner un ejemplo muy concreto que leí ayer en prensa digital, publicado por UGT, por Eurostat, por La Vanguardia, o sea que no me lo estoy inventando. La famosa brecha salarial. Ayer nos decían que desde mañana 7 de noviembre las mujeres de este país trabajarán gratis hasta el 31 de diciembre. O sea, este es el hecho más objetivo de que este tipo de asociaciones siguen siendo muy necesarias, y desde aquí sé que no tengo que hacerlo para que vosotras sigáis, pero os animo a seguir luchando y a seguir organizando jornadas culturales y jornadas reivindicativas como normalmente organizáis por la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres, ¿vale? Por mi parte, nada, muchas gracias, Manuchi, por hacer el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros, y muchas gracias a la Asociación de Mujeres Rurales de Badajoz, ¿vale? Paso la palabra ahora a Manuchi. Buenas tardes. Bueno, no me queda más que agradecer, estoy emocionada con el relato que has hecho de mi familia. Es increíble que haya conocido tanto. Quiero añadir que soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta, y que la Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta lleva el nombre de mi madre, María Miaja. Es un orgullo para mí, para mis hermanas, para mis nietos, para mis sobrinas, para toda la familia, y sobre todo para las mujeres socialistas de Ceuta. Es un orgullo que esta asociación lleve el nombre de mi madre. Y ahora os voy a hablar del libro. El libro es algo que yo venía pensando en hacerlo, porque es importante que los que hoy son pequeños conozcan la historia de su familia, y de la única manera que la pueden conocer es con este testimonio. Yo tenía menos de 3 años, no había cumplido 3 años aún, cuando una noche llamaron a la puerta de mi casa, una madrugada, a las 3 de la mañana. Entraron 2 hombres con gabardina, preguntaron por mi tío Frutos y se lo llevaron. Le dijeron a mi abuela que era solo unos minutos, pero que lo devolverían. Lo volvió a los 10 años. A los 9 meses de llevarse a mi tío Frutos, vinieron otra madrugada, se llevaron a su hermano, a mi tío Fernando, y ese volvió a los 7 años. Y a mi madre no se la llevaron, lo he dicho antes, pero aquí hay personas que no lo han oído. A mi madre no se la llevaron por una equivocación de apellido. Mi madre era María Miaja Sánchez y yo soy María Sánchez Miaja. Eso también me ha servido para que muchas personas me preguntaran si era hija de madre soltera. ¿Les importaría a ellos si lo era o no? No lo era. Mi padre se llamaba Sánchez Luque y mi madre Miaja Sánchez. Y entonces el nombre que traían era el mío, no era el de mi madre. Y mi abuela, que era una mujer, era asturiana, y era una mujer, pero una mujer con letra mayúscula, se dio cuenta enseguida y entonces le dijo, dice, pasen, mire, aquí la tienen. Estaba yo acostada en la cuna, dormida no, porque me despertaron. Y entonces un policía le dijo al otro, así se cometen tantas injusticias. Pero había sido una equivocación, mi madre pertenecía a la misma cédula que pertenecía mi tío Fernando. A partir de ahí mi vida cambió. Yo era una niña feliz, vivía muy a gusto, mi padre era embarcado y venía cuando podía, y vivía muy a gusto con mi madre, mi abuela y mis 2 tíos. Era la primera sobrina, la primera nieta, y bueno, era una niña de lo más feliz. A partir de ahí mi vida cambió por completo. Cuando otros niños los llevaban al jardín, a mí me llevaban a la prisión del Hacho a ver a mis tíos. Cuando otros niños salían por la mañana, a mí me llevaban al juzgado militar, porque aquí todo se juzgaba por lo militar, a recoger el permiso para subir al Hacho a ver a mis tíos. El señor que concedía estos permisos era lo más cruel que os podáis imaginar. Yo no le vi nunca la cara, pero su voz, he soñado con ella montones de veces, y su tos no la olvidaré en la vida. Le insultaba a mi abuela, le decía lo que le daba la gana, y cuando le parecía le decía, hoy no hay pase, hasta el domingo no pasan, o hoy no hay pase, hasta el jueves no pasan, porque los visitan a jueves y domingo, porque a él le daba la gana y sin ningún motivo. Todo eso lo he ido viviendo, y cuando me preguntan, mi marido murió, pero yo estaba casada con un militar. Cuando me preguntan cómo, siendo mujer de militar, yo soy tan socialista, siempre digo lo mismo.
es que yo he sido socialista antes de conocer al militar. Entonces, este libro cuenta todo ese periplo de mi vida, donde yo echaba de menos a 2 personas que eran parte de mi vida que me la habían quitado. Y todo lo que cuento es lo que una niña puede llegar a sentir a través de las vivencias tenidas. No puedo seguir. Si me queréis hacer alguna pregunta. Bueno, como he dicho antes en mi intervención, supongo que el libro pues nos dará un reflejo de lo que fue la ciudad de Ceuta en todos los años de posguerra, ¿no? De la posguerra, sí. Bueno, y podremos, a través del libro, podemos conocerla. No, por eso digo, no lo he leído todavía, pero podemos Sí, conocerla. a través del libro se conoce mi familia, pero se conocen pasajes De la historia de la política historia moderna política de la ciudad de Ceuta, ¿no? Sí. Muy Vamos, y los 40 años de dictadura, Ceuta fue una plaza militar donde tú no te podías ni coscar siquiera. Vamos. Sería una de las ciudades donde de alguna forma pues las clases trabajadoras lo pasarían mal, mucho peor que en otras ciudades, porque eran plazas de alguna forma militares y ciudades que estaban olvidadas de alguna forma, porque Ceuta fue una ciudad olvidada, porque estaban completamente olvidadas, porque solo existían como ciudades militares en realidad para lo que era el Estado español. O sea, en Ceuta no había ningún tipo de inversión, nada más que para los cuarteles y abastecimiento para los militares y poco más. Por lo tanto, la situación en ciudades como Ceuta era totalmente, dentro de que la situación no era buena en ninguna de las ciudades, sobre todo para las clases obreras, supongo que la situación en una ciudad como Ceuta sería totalmente distinta y mucho peor todavía. Mira, os voy a contar un detalle. En Ceuta se bajaba bandera todas las tardes de un mástil que hay en una fortificación, se bajaba bandera todas las tardes. Y cuando se bajaba bandera, todas las personas que estaban en la calle tenían que pararse hasta que bajaran la bandera y terminaba el toque de oración y todo lo demás. Si alguna persona no se paraba y seguía andando, inmediatamente la detenían y se la llevaban. Y a mí, muy pequeña, es que me reventaba. Yo decía, ¿por qué me tengo que parar? ¿Por qué me tengo que parar? Y mi madre me decía, estate quietecita, quédate paradita, que nos conviene pararnos. Y de hecho, hasta hace muy poco, hasta que el ejército o sea, sigue siendo obligatorio, hasta hace 15 años por ahí, eran ciudades también prácticamente, con muchos cuarteles militares. Sí, bueno, cuarteles. No sé qué habrá pasado con todo eso. No, cuarteles sigue habiendo en Ceuta. En Ceuta está la Legión, está regulares, está caballería. Sí, pero supongo que una vez que el ejército deja de ser obligatorio en una ciudad como Ceuta, ¿cambiaría mucho o no lo ha notado? Porque, por ejemplo, en Cartagena sí se ha notado el cambio. Sí, hombre, es que, claro, venían los reemplazos. Claro. Y esas criaturas vivían allí, claro. Los que sus padres le podían mandar dinero, salían a comer fuera, compraban cosas, todo eso el comercio lo resentía. Claro, son ciudades que como estaba destinada única y exclusivamente a una ciudad militar, no se había tenido en cuenta para nada. Una vez que el ejército, o sea, que lo que es la mili, la famosa mili, deja de ser obligatoria. Lo que es la economía local lo habrá notado bastante. Notó muchísimo. Claro, sí. Aquí en Cartagena tenemos... Ceuta además había fábricas de conserva, se las llevaron a la península a consecuencia de los aranceles, y Ceuta es una ciudad... en Ceuta se vive muy bien, vivimos muy bien, los que podemos vivir muy bien, pero en Ceuta hay muchísima pobreza y muchísimo paro. Muchísima pobreza y muchísimo paro. Y después con la crisis económica, muchísimos musulmanes de Ceuta, que son españoles, porque tienen DNI, como tengo yo, aunque tengan distinta religión, que eso la gente no lo entiende, se fueron a la península a trabajar en la obra, como dicen ellos, y cuando llegó la crisis y la construcción se vino abajo, volvieron. Ya no volvieron solos, volvieron con hijos y todo lo demás, y esa pobreza se ha sentido muchísimo en Ceuta. El Cruz Roja tiene una estadística que de dar 500 bolsas de comida al año pasó a dar 5.000.
pasó a dar 5.000. Se le disparó la cosa de una manera que la primera merienda solidaria que Mujeres Progresistas hizo, la recaudación se entregó a un Cruz Roja para bolsas de comida. Es una ciudad muy bonita, porque Ceuta es una ciudad preciosa, pero hay mucha pobreza. No se nota tanto porque las personas musulmanas pobres viven en barrios, no son barrios marginados, pero sí son barrios marginados, a ver si me sé explicar. Es una zona periférica, exactamente, y entonces, pues, donde hay pobreza y están todos juntos, pues imaginaros. Un gueto. Es casi un gueto, exactamente. Hay quien en Ceuta dice que no se atreve a subir al Príncipe, yo sí subo. Es decir, yo subo y si tengo que dar un taller en el Príncipe lo doy, y yo no he tenido problemas en mi vida. Pero al fin y al cabo es lo que le ha dicho, un gueto. Un gueto abierto, pero un gueto. Y después en Ceuta quien vive es el funcionariado, es decir, militares y cualquier funcionario, como cobran un plus de residencia alto, pues entonces... Autoridades portuarias y demás. Autoridades portuarias, pues. Claro, mucho. Antes en la otra charla hemos hecho referencia al hambre que se pasó aquí en la posguerra. ¿Allí también en Ceuta se vivió de igual manera o había otra situación? En Ceuta hubo muchísima hambre, hubo cartillas de racionamientos con colas interminables. Mi familia, dentro de la pobreza que se vivió, fuimos privilegiados. ¿Por qué? Porque vivíamos cerca de la estación de ferrocarril Ceuta-Tetuán y entonces conocíamos a los maquinistas y demás, y el pan blanco nos lo traían de Tetuán y nos traían azúcar de Tetuán, pero el racionamiento fue horrible, horrible. Eso quien me lo contaba era mi suegra, que tuvo 6 hijos. Y mi suegro era obrero portuario, así que imaginaros. ¿Alguna pregunta más? Damos por finalizado el acto. Sí.